I'm Colin Diver. I'm a student at this university, and I'm working with themes involving historical memory in Spain, so I'm pretty excited, as you can imagine. I'm happy to moderate our last panel this afternoon, although I should say, please stick around for our film screening of Tiempo Suspendido, which features the director, which will happen afterward. I will first introduce our first panelist, Ana Miñaru, who is a clinical psychologist and psychoanalyst, and she's the co-director of the first research project on psychic trauma and intergenerational transmission in the Spanish state. She will give a talk entitled Open Wounds, Closed Graves, What is Told of the Spanish Horror and How It is Recounted. Miñaru's presentation broaches memory through history and mental health, a perspective that's often passed over by discussing trauma and transmission of memory between generations. She also refers to memory practices in Spain. She will show how some of these practices work to achieve justice, such as intergenerational groups of words or groups of life, which in Catalan are grups de paraula, grups de vida. Please join me in welcoming Ana Miñaru. Good evening. De nuevo, muchísimas gracias por la invitación y por el ingente trabajo que reconozco enormemente. Muchas gracias. Bueno, he querido titular la ponencia como heridas abiertas y fosas cerradas, totalmente cerradas, porque una cosa es lo que se dice del horror español y otra cosa bastante distinta es lo que escuchamos mediante los testimonios y las diferentes generaciones, que como sabéis, en nuestro caso llegamos hasta la cuarta. Llegamos hasta la cuarta porque hemos hecho un doble rasero de mirar, porque de la primera tenemos desde adultos, tanto los que fueron maltratados, fusilados y humillados, a personas que eran niños, ¿no? Que eran niños en aquel momento, que hacen un salto entre la primera generación y la segunda generación, hasta llegar a la cuarta, donde tenemos adultos que tienen entre los 20 y los 30 años aproximadamente. Bueno, es preciso y me parece que es importantísimo, cuando hablamos de fosas y de fosas cerradas, que España, como todo el mundo debe saber ya, es el único Estado que tiene más fosas cerradas del mundo, después de Camboya. Se calcula que aproximadamente pueden haber unas 120.000 ciudadanos que estén dentro de la fosa, pero como que realmente no lo sabemos, ¿no? Sí sabemos que el siglo XX ha estado lleno de acontecimientos complejos y sangrientos. Bueno, 2 guerras mundiales, la guerra del 36 en el Estado español, la Shoah, la bomba de Hiroshima y Nagasaki, las dictaduras fascistas de de Portugal, las sudamericanas, la guerra en la antigua Yugoslavia, el genocidio armenio, el apartheid en Sudáfrica y tantos otros. Resulta, de todas maneras, que en el Estado español, la guerra del 36, que puede considerarse gris, triste y horrible, es horrible también, especialmente por su posguerra. Y esto se pueden considerar como hechos especialmente crueles, que además han perdurado, y así lo constata en nuestro trabajo. Bueno, irán pasando diferentes imágenes, tanto de la guerra como de la retaguardia, para que podáis ir viendo. Después, al lado... No, perdón. Bueno, aquí es por si a alguien después, mañana, le apetece leer la conferencia completa. ¿Y ahora sí? ¿Y ahora saltan solas? Vale, saltarán solas, ¿no? Bien, por tanto, que se pueden considerar como hechos especialmente crueles, que pueden perdurar, que han perdurado como huellas, como marcas, como heridas difíciles de cicatrizar, pero le pongo el psi delante, en la subjetividad, tanto para aquellos que fueron los protagonistas directos como para todas las generaciones que les han sucedido hasta la cuarta. De hecho, esta es una herencia que pertenece a toda la comunidad, más aún porque se trata de actos de violencia y de la violencia más extrema, de la máxima crueldad que un ser humano puede ejercer sobre otro. Una violencia que de una manera muy diferente impregna
aún hoy, insisto, aún hoy, en el vínculo social. Y este hecho pone en evidencia la paradoja de la condición humana, que al mismo tiempo que construye y crea cultura, civilización, es capaz de destruir y de procurar la máxima destrucción. Tal como decía Freud, a esto le llama pulsión de muerte, que es la productora realmente del malestar en la cultura y que queda realmente opuesta a la pulsión de vida. En los distintos países, como hemos ido escuchando hoy a través de todo el día y mañana continuaremos, se han vivido en situaciones traumáticas más o menos que pueden ser parecidas. Nosotros, de todas maneras, llevamos 80 años, ¿no? Y la manera como se han soportado y cómo se han interiorizado y, sobre todo, cómo se han superado, en el supuesto de que haya sido posible, ha sido distinto. También la labor y el trabajo de reflexión y de recuperación de la memoria sobre acontecimientos de la segunda mitad del siglo XX se han hecho a distintas velocidades, también según los países. Es importante reconocer que algún elemento especial está en juego, a diferencia de los 20 genocidas que han estado y están sentados en el banquillo en Argentina, cosa que nosotros no vamos a ser capaces de conseguirlo nunca. En el Estado español, aun sufriendo un genocidio, porque creo que podemos llamarlo de esta manera, y siendo una de las represiones más antiguas y largas, el comienzo del trabajo de recuperación es relativamente reciente y ha sido impulsado desde algunas instituciones, tenemos después un representante de una, y sobre todo por parte de historiadores y de periodistas. Este retraso no es por casualidad. Este retraso es realmente la consecuencia de un pacto no escrito entre los partidos que lideraron la transición política española para silenciar la historia, con el objetivo de no abrir heridas o de no despertar fantasmas del pasado. Pero resulta que el maltrato, la humillación y la vergüenza continúa repitiéndose. El enunciado mismo es una prueba de que hay heridas abiertas y que hay fantasmas que circulan. Podemos todavía reconocer más de 400 campos de concentración entre pequeños y grandes y cómo esta guerra fue capaz de hacer aparecer el primer campo de concentración en Europa en el año 1938, que es el de Argelès de la Marenda y el de Saint-Cyprien, que están en el sur de Francia o en la Cataluña Norte. Si tratamos, de hecho, desde el punto de vista psicoanalista, si tratamos estos hechos como como algo del pasado, negamos las consecuencias sobre el presente y sobre el futuro. Y a la vez no permitimos que se haga lo que es absolutamente indispensable. ¿Lejos? ¿Más lejos? Más despacio. Bueno. Pues negamos las consecuencias sobre el presente y sobre el futuro. Y a la vez no permitimos que se haga lo que se tiene que hacer de manera absolutamente indispensable, que es hacer el duelo, que es lo que constatamos que no se ha hecho. Es decir, no reconocemos otro tiempo. Nos reconocemos otro tiempo en la subjetividad, aun sabiendo que ello va a impedir la salud y la salud mental no solamente de los represaliados, sino del conjunto de la comunidad. Desde el psicoanálisis y desde su clínica sabemos de una temporalidad inconsciente que no obedece a la cronología clásica de presente, pasado y futuro. Con frecuencia hablamos del pasado, hoy podemos ver y observar, el pasado vive en el inconsciente, pero está preso a través de síntomas, a través de sueños y a través de lapsus y como repetición de aquello traumático. Es decir, que el pasado se convierte en presente. Con nuestro estudio hemos trabajado y hemos escuchado a más de 1.700 ciudadanos y hemos escuchado historias traumáticas y síntomas enormes de la dictadura, de la represión, de la clausura y del silencio impuesto, incluso durante la transición, así como también de todo tipo de desamparos familiares, sociales, educativos, laborales y económicos.
A partir del 2005 hemos trabajado con personas que portan huellas de las graves situaciones vividas. De hecho, hemos podido observar como una de las consecuencias más duras ha sido la tristeza, a diferencia, que después la haré, de la melancolía. También la melancolía y el silencio que ha envuelto los hechos terribles y la clausura de los efectos, de las emociones y, por tanto, de la palabra. Con frecuencia, a causa del miedo a las represalias posibles, de la dificultad de ser escuchados, de la humillación sufrida y de la vergüenza de pertenecer a familias políticamente y socialmente incorrectas, excluidas, por tanto, y reducidas a la inexistencia. Esto es lo que se ha producido durante 80 años. Por tanto, y tal como diría Marcelo Viñar, que lo acaba de nombrar Ana, ¿no? Por ahí, como diría Marcelo Viñar, la memoria con la que estamos trabajando hoy y mañana también no es una memoria corriente, es la memoria del terror, del horror. Es una marca absolutamente inesborrable. Es la imposición de un mensaje que obligatoriamente ha sido transmitido a través de las generaciones. La huida en el olvido, en el borrado de la experiencia, es absolutamente impracticable. El retorno del recuerdo se impone y está permanentemente impuesto. Pero por ello, hoy y aquí podríamos hacer todos un trabajo con nosotros mismos, incluso contra nosotros mismos, para pasar de la posición de espectador a la de testimonio comprometido. Y esa tarea, como en el caso de Laura Alcoba esta mañana, no se puede hacer sin estremecerse. Hemos constatado cómo el trauma no solo perdura en los ciudadanos víctimas y en sus familias, sino también en el imaginario social y afecta la salud y la salud mental de toda la comunidad. Hemos trabajado con el infierno que significa el maltrato, la represión, el miedo, el silencio, la vergüenza, la humillación y también con el comportamiento humano en situaciones extremas o en situaciones de precariedad. Por tanto, podemos apuntar que la violencia y la represión de la que hablamos es súper clara, clarísima. Hablamos de una represión ejercida por la dictadura fascista sobre la población, tanto la politizada como la no politizada, la militante y la no militante, durante la guerra del 36 y durante la dictadura. El objetivo inicial de esta represión era político y estratégico, abatir al contrario y erigirse como ganadores de la guerra para poder implantar un régimen político que consideraban idóneo. Ahora bien, ya terminada y ganada la guerra, y posteriormente, cuando el régimen franquista ya había conseguido el reconocimiento de buena parte de las democracias occidentales, la represión perduró y se encarnizó con grupos muy numerosos de ciudadanos, buena parte de los cuales no habían tenido ninguna responsabilidad política. Solo pretendían afianzar el poder y crear una situación en la que la población no osara hacer absolutamente nada contra el franquismo. ¿Qué utilizaron como norma, que todavía se está utilizando hoy, concretamente en Cataluña? El miedo. El miedo fue un buen aliado del régimen franquista. Y con esto no quiero y no queremos afirmar que no hubiera actividad antifranquista. Hubo una actividad importantísima de personas que dieron los mejores años de la vida para luchar contra el dictador. Pero no olvidemos que el dictador al final murió en la cama con el poder en sus manos, al menos formalmente. Y no olvidemos que sus ideas, aún hoy, están enraizadas en la mentalidad de algunas personas, en las ideas que él popularizó. Pero es que además de todo esto, lo que nos produjeron fue la impunidad. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la impunidad? Hasta hoy, la impunidad que coexistía con la represión política de la dictadura ha sido convalidada mediante diversos instrumentos legales, incluso en el momento actual, como informa Amnistía Internacional.
Por tanto, la cárcel arbitraria, la tortura sistemática y sofisticada y las desapariciones han sido un referente de castigo que ha afectado no solo a víctimas, sino, continúo afirmando, al conjunto de la comunidad. Quiero decir que todos los ciudadanos del Estado español están realmente en situación de enfermedad. La impunidad de los crímenes cometidos tienen, por tanto, consecuencias dramáticas que se alargan en el tiempo, con pocas posibilidades de reducirse, ya que aunque se vuelva a establecer un Estado de Derecho con garantías constitucionales, la sombra del tiempo vivido en desprotección es muy difícil de elaborar. Esta dificultad de elaboración tiene consecuencias en el psiquismo individual y en el colectivo, porque cuando desaparecen las reglas que rigen las relaciones a propósito de la vida y de la muerte de las personas, del delito y de la penalización, se rompe el vínculo entre el individuo y la sociedad. El contexto social, a partir de ese momento, se torna incoherente, incomprensible, inaccesible y puede tener efectos destructivos en la trama psíquica e intersubjetiva de la transmisión entre generaciones. Por tanto, no hay ninguna duda que podemos afirmar que cuando la violencia de una catástrofe social, como diría Janine Puget, balancea sobre límites inaceptables para un sujeto o para un grupo, se puede llegar a tener la sensación de que será absolutamente imposible sobrevivir. A muchos ciudadanos les ha podido parecer que les faltan todo tipo de recursos, incluido el de pensar. El horror sometido a los ciudadanos se distingue porque fue expresamente ideado y planificado por los agentes del Estado. Los vencidos, los sometidos, tuvieron que enfrentarse a la hostilidad, al desconcierto, al hambre, a la frialdad o a la piedad, pero sobre todo se tuvieron que enfrentar al rechazo. Se impuso la violencia de Estado en todas sus formas: persecuciones, detenciones, delaciones, fusilamientos, cárcel, campos de concentración, tortura, exilio, destierro. Hechos tan violentos solo pueden producir en los humanos experiencias traumáticas de gran complejidad, porque además de sufrimiento y muerte, lo que provocan y lo que provocaron en el Estado español fue la destrucción de los ideales, de los valores humanos, del modelo social, del mundo familiar, de la confianza hacia el otro, y provocaron una gran impotencia y un enorme desamparo. Esta situación generó problemas psíquicos que afectan no solo a los sujetos, sino al lazo social y a las generaciones. Como podemos ver, pues, en el Estado español la guerra acabó, pero no acabó el conflicto. Y no acabó para todos igual. No hubo paz, sino victoria, porque la dictadura impuso una rendición incondicional con un especial encarnizamiento que desbocó en una violencia genocida de masacres sistemáticas, especialmente en las clases bajas, en las naciones oprimidas y, sobre todo, en las mujeres. Decía el general Mola: toda mujer que haya defendido la República acontece inmediatamente en una especie de monstruo responsable de horribles asesinatos, incendios y saqueos, porque ellas, las mujeres, son las que animan a los hombres para que cometan toda suerte de desmanes. Bueno, esto lo decía el general Molo, pero lo decía también San Tomás, ¿no? Que decía que los hombres están en una situación de tanta precariedad que cualquier cosa que nosotros les digamos que hagan, la hacen directamente. ¿Qué van a hacer? No pueden nada más, ¿no? En consecuencia, y a partir de ese momento, el impacto psicológico de la represión quiere decir que estamos en condiciones de afirmar la hipótesis que los traumas vividos, sobre todo en situaciones denominadas de catástrofe social, no se agotan en la generación que los sufrió directamente, sino que son transmitidos a sus descendientes y afectan a segundas, terceras y cuartas generaciones. Es decir,
que cuando se presenta un impacto, un trauma, un hecho violento en el sujeto, no es suficiente para que este golpe sea obligatoriamente traumático. El trauma, de hecho, se produce cuando el funcionamiento psíquico no es capaz de elaborar el acontecimiento y no se lo puede apropiar. Es decir, que nunca nos referimos a la gravedad del impacto, sino a la posibilidad de no colocarlo en un lugar que sea comprensible para el sujeto. En definitiva, la vivencia traumática que experimenta el sujeto en un contexto de violencia social y política proviene de la imposibilidad de asimilar internamente tanta violencia extrema. Es más, en la vida anímica todos vivimos al otro como modelo, como objeto, como auxiliar o como enemigo. Es, por tanto, el enemigo el que aparece como vivencia traumática. En consecuencia, y en la medida que alguien se encuentra inserto en la colectividad, a menudo el ataque se produce sobre el lazo social del sujeto y así violenta la pertenencia misma a los grupos de vida. El ataque contra el humano va contra el sentimiento humano, contra el continente psíquico, contra el continente comunitario y el genealógico. Es por ello que se convierte en un ataque simbolicida de la filiación, a menudo contra los rituales de la muerte, tal como estamos viendo, sin poder exhumar tantas cunetas y fosas comunes, contra los rituales de las comunidades y de sus mitos, siempre buscando la humillación contra la dignidad humana o contra el sagrado laico. Así, el peor ataque que podemos encontrar es el ejercicio contra la muerte, contra la masificación de la muerte, de las fosas comunes como expresión máxima del ataque político. De hecho, son los crímenes de guerra en tanto crímenes de lesa humanidad. Por tanto, quiere decir que en el Estado español, como en tantos otros sitios, la violencia no la encontramos solo a nivel individual, uno a uno, sino que toma relevancia el ataque social y político, a veces directamente con la violencia de Estado. Entonces, la vivencia traumática pasa a ser un trauma psíquico por causa de la catástrofe social. Es en ese lugar donde encontramos todos los afectados de la guerra, la posguerra, la dictadura y la transición. Con lo cual, tuvimos que tomar la decisión de que ya que habían trabajado historiadores y habían trabajado periodistas, desde salud y salud mental constatamos que no habían sido atendidos los ciudadanos y si habían sido atendidos de alguna manera, habían sido mal atendidos. Como sabéis perfectamente, la psiquiatría en el Estado español fue una psiquiatría totalmente dedicada y sujeta al régimen. El máximo exponente era el señor Vallejo Májera, formado en la Alemania hitleriana, que fue quien dio realmente las órdenes. Con lo cual, las generaciones, todas estas 4 generaciones, han llevado el dolor del fantasma o la memoria del fantasma de personas y hechos de los cuales no tienen verdaderos recuerdos. ¿Qué hicimos, por tanto? Empezar atendiendo y escuchando testimonios individuales, pero inmediatamente nos dimos cuenta que teníamos que escuchar a los hijos y a los nietos de estos testimonios. Y a partir de ahí todavía nos dimos cuenta que no era suficiente con escuchar, con analizar, con constatar todos los síntomas que presentaban, sino que teníamos que hacer algún tipo de trabajo, entre comillas, terapéutico. Entonces, el trabajo terapéutico lo iniciamos a partir de, como comentaba el compañero, con grupos, que es lo que estamos también haciendo en este momento, con lo que nosotros llamamos grupos de palabra y grupos de vida, en los que intentamos que participen distintas generaciones, tanto sin saber directamente si son represaliados o no, pero que permitan interrelacionarse. Evidentemente, otro elemento terapéutico importantísimo en los que constatamos un nivel de salud importante, son todas aquellas personas que no se han aislado, es decir, todas aquellas personas que se han vinculado al arte en general, a la literatura, a la escritura,
y sobre todo personas que han estado vinculadas a partidos políticos o a asociaciones, a ateneos populares y a sindicatos en general. Todas las personas que han podido estar acompañadas son personas que su nivel de salud se puede calificar como en general mejor. Con lo cual, quiere decir que estábamos delante de una herencia psíquica, de una herencia que la podemos llamar como una herencia sin testamento, que conlleva cargas para superar cuestiones que quedaron en suspense en el inconsciente de los padres y en sus ancestros. La transmisión intergeneracional, con clara diferenciación de las generaciones, con el claro trabajo de transmisión de material, después de un trabajo de transformación y conocimiento de este material. ¿Qué hemos encontrado? En la primera generación, los padres son portadores de un traumatismo no elaborado y roto, una situación apartada del sistema general. Y este es un hecho indecible, no pueden hablar. Antes alguien decía que Semprún dijo que necesitaban 30 años. Lo que sí que sabemos es que la primera generación no puede hablar. No puede hablar y sabe lo que ha pasado, pero son hechos absolutamente indecibles. No pueden hablarlos. Por un lado, por vergüenza, por otro lado, por proteger a sus familiares. Es decir, que hay una representación verbal del hecho, pero no puede ser pensado. En la segunda generación, lo que se instala es un clivaje en el conjunto del psiquismo y el sujeto es portador de un fantasma. En ese momento, en el hecho que es portador de un fantasma, él se hace innombrable, no se puede hablar, no puede ser objeto de representación verbal. Los contenidos del fantasma se ignoran y su existencia solo es presentida o interrogada. Es decir, que puede ser pensado, pero con dificultades. Y en ese momento aparecen problemas de aprendizaje o temores no motivados, fóbicos, de características fóbicas y obsesivas. En la tercera generación, los contenidos son impensables. Se observa una percepción de sensaciones, de emociones, de imágenes o de acciones potencialmente extrañas y que no se explican por la propia vida psíquica o familiar. Hay una afectación del psiquismo en su totalidad y en este caso lo que sí que podemos observar es importantes toxicomanías, delirios y que aparecen también en la cuarta. Como vemos, de generación en generación, la afectación en el psiquismo es cada vez mayor y menos selectiva en el contenido, hasta llegar a procesos cada vez más de base. Cada generación incluye la afectación de la anterior, a la cual sumará la afectación propia. Y todo ello, yo decía al principio, y todo ello es también la consecuencia de los duelos no elaborados. Todos los duelos estamos obligatoriamente obligados a elaborarlos. Y si son, como ha pasado en el Estado español, ignorados, retardados, demorados, clausurados, aparecerán y aparecen de muchísimas dificultades. Bueno, el duelo es absolutamente indispensable, pero el duelo se acerca a la melancolía, porque es como heridas abiertas que impiden volver a uno mismo y vacían al sujeto hasta el empobramiento total y con la aparición de innombrables síntomas y malestados. Con lo cual hemos llegado a la conclusión de que lo importante era conseguir el testimonio, porque el testimonio no solamente hace función terapéutica, sino también pedagógica para el conjunto de la sociedad. El poder terapéutico de la palabra señala los estrechos vínculos entre el lenguaje y la curación, y así se convierte en un instrumento efectivo para conseguir reducir la toxicidad. Los testimonios son absolutamente indispensables porque dan constancia del infierno que significa la desaparición de un familiar y el posterior maltrato y represión. Y son ellos los que nos ayudan a comprender el comportamiento humano en situaciones extremas y nos han mostrado su valentía, su constancia y su deseo de vivir. Es por ello que los trabajadores de la salud y la salud mental
como yo, estamos obligados a acompañar y apoyar a las familias en los procesos de exhumación también, en el paso a paso del duelo y conseguir que todas las intervenciones profesionales potencien la reparación de los daños sufridos durante tantos y tantos años. Me quería dedicarme un momento a hablar de las consecuencias en las mujeres, pero voy a saltarlo un poco. Pero esto sí que lo quiero decir, como en función del trabajo que nos han presentado sobre neurociencias. Algunos profesionales que pueden estar aquí pueden pensar que existen índices cuantitativos, como nos explicaban esta mañana, por ejemplo, el Minnesota, ¿no?, para hacer la suma de las consecuencias psíquicas de la guerra, la dictadura y la transición. Que podría ser que pudiéramos utilizar nuevas estadísticas, utilizar las estadísticas de suicidio, de accidentes, de infartos, de muertes súbitas, etcétera, etcétera. Todo para medir el sufrimiento a que hemos estado y continuamos estando condenados cotidianamente por la insolvencia no solo económica del país, sino sobre todo por la insolvencia moral de sus dirigentes y por el horror y el terror sufrido. Pero cuando iniciamos nuestra investigación, lo que constatamos es que todo este horror y este terror no es posible cuantificarlo, ni con gráficas ni con números, que los múltiples dolores del desgarramiento interior de quienes lo han padecido y lo padecen nos llevó a sumergirnos hasta el fondo de los seres humanos, a tolerar el horror que números y plantillas no reflejan, para encontrar allí las imágenes de la devastación sorda a la cual hemos sido sometidos. Hemos escuchado más de 700 mujeres, todas con distintos problemas, que no han podido ser escuchadas ni por salud mental. Solamente para que sepáis, todavía en el Estado español la salud y la salud mental no utiliza una anamnesis oficial que se utiliza en toda Europa. Es decir, preguntarle a alguien que tiene 80 años y que padece alucinaciones o que tiene un sueño repetitivo, ¿qué hacía usted hace 80 años? Esa pregunta no se hace, sino que directamente se considera que es un paranoico y, por tanto, se utiliza la medicación adecuada para el paranoico. Porque el castigo a las mujeres fue muy lejos. Se utilizó a sus hijos como instrumento, se les negó la patria potestad, generando historias de separación y pérdidas horripilantes, privándolas de criar a sus hijos y sobre todo haciendo que los hijos consideraran a sus madres como malas personas. A estos hijos se les cambiaron el nombre. Si, por ejemplo, tu padre era un anarquista y te había puesto como nombre Armonía, Natura o Libertad, te lo cambiaban por Mónica, por Marta o por lo que a ellos les parecía. Con lo cual, este ha sido un tema importantísimo y entonces quiero acabar diciendo que el trauma, este tipo de trauma no se elabora, persiste por generaciones y el horror también se transmite. No solamente se transmite el trauma, sino que también... Y por tanto, las heridas solo han podido profundizar, no se han podido cicatrizar y han aparecido, como decía antes, los duelos patológicos, es decir, los duelos no elaborados. Como decía antes, esto no ha podido ser escuchado por la psiquiatría oficial y todavía estamos en situación muy precaria, con lo cual podríamos concluir que el siglo XX será paradójicamente la era de las masas y la del sujeto, pero también será la era del testimonio y, sobre todo, la era de la violencia, la era del maltrato y, por tanto, la era del trauma. Con lo cual os propongo, porque creo que sería preciso, que se construya un gran laboratorio interdisciplinar a partir de la historia, de la justicia, de la sociología y de la salud mental, sobre todo que inicie el camino de la recomposición de la subjetividad tan devastada. Muchísimas gracias.